¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al senador del Partido Nacional, líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Bueno, muy buenos días, Nicolás. Un gusto poder estar conversando contigo. ¿Le parece una casualidad que el mismo día en el que se haya decidido la interpelación al ministro de Economía, Danilo Astori, haya reconocido públicamente que existieron errores en el gobierno? Más allá del reconocimiento, paga la gente. Más allá de que se puedan reconocer errores, el daño a la economía se ha inferido. El mal manejo de las finanzas públicas. Fíjese que el Frente Amplio tomó el gobierno en el 2005 con un déficit bajo de 0,6, 0,7% del producto. Y resulta que actualmente tenemos un déficit de más de 4 puntos del producto, 2.000 millones de dólares de déficit. Han llenado todos los espacios fiscales y encima le incrementan los impuestos a la gente y a las empresas, castigando al trabajo y a la inversión. No hablemos de los negocios ruinosos de ANCAP, donde se perdieron 850 millones de dólares sin contar la deuda de DGI, o el desastre de Pluna con 400 millones de dólares, las malas inversiones de las empresas públicas. Entonces, usted podrá imaginar que el ministro Astori, que por otra parte fue ministro del gobierno de Vázquez, vicepresidente pero principal conductor económico del gobierno de Mujica y actualmente ministro de Economía del segundo gobierno de Vázquez, tiene una enorme responsabilidad conjuntamente con todo el Frente Amplio. ¿A eso va a apuntar usted, a la responsabilidad del ministro Astori? A la responsabilidad del Frente Amplio, que cobra vigencia a partir de lo que representa el ministro Astori, porque esa es la realidad. Ha sido un conductor de la política económica que ha ido retrocediendo en chancletas, en un decir de afuera. ¿En qué sentido retrocede en chancletas? Y bueno, porque siempre ha quedado en el doble fuego de lo que debe de hacer y la presión de los sectores más radicales de la fuerza política, del PI-CNT, que le fueron sacando de a poquito la sábana y bueno, ahora no tiene sábana. Esta es la realidad. Un país que tuvo 12 años de bonanza económica, 12 años de crecimiento, una economía que creció 79% desde el 2004 hasta la fecha, y que sin embargo no tenemos mejor educación, no tenemos mejor salud, no tenemos mejor seguridad pública, y la infraestructura en materia de rutas y de caminos y de edificios es un desastre. Ahora, ¿es responsable Astori que, habiendo aumentado como aumentó, por ejemplo, el presupuesto para la educación, los resultados no sean exitosos? Mire, la responsabilidad de la educación es del gobierno y de la falta de quienes están conduciendo la política educativa. Pero el ministro de Economía es el responsable en cuanto a la asignación de los recursos y de permitir lo que permite. Ahora están discutiendo hacia dónde van los recursos en materia de rendición de cuentas en este ajuste fiscal que va a impactar a familias, incluso a familias que tienen hijos también a través de las deducciones y del incremento del impuesto, están siendo afectados por este ajuste fiscal. Usted dijo que iba directamente a la clase media. ¿Esa es la percepción que tiene, que el ajuste lo termina pagando la clase media? Pero hay una terna que impacta en la sociedad. Inflación, tarifas e impuestos. Le están sacando recursos económicos a los sectores medios de la población a través de esos tres instrumentos. Y a mí me parece que es una posición equivocada. Ahora van a querer llevar adelante un ajuste fiscal que va a impactar en esos sectores, luego de que prometieron en todo el proceso electoral del 2014 no
impulsar nuevos impuestos. Hace un año fue llamado el ministro de Economía al Parlamento, prometió que no iba a poner más impuestos y ahora le pretende llamar a este ajuste fiscal consolidación fiscal. Yo creo que hay una enorme responsabilidad, un mal manejo de las finanzas públicas que ha repercutido sobre el país porque el lentecimiento de la economía a nivel mundial se estaba percibiendo. Fue alertado por los principales responsables de la economía en estos años, diciendo, guarda, la situación mundial hace que la economía de Estados Unidos, de China, de Europa, tenga un más lento crecimiento. Entonces, eso no fue advertido y siguieron gastando y gastando y gastando. Entre el 2010 y el 2014, a través de las rendiciones de cuentas, le metieron 300 millones de dólares de más gasto. Y hoy tenemos un déficit que a fin de año va a culminar en 4.3% del producto. Es una barbaridad. Y después terminamos con 200 pesos para los jubilados. Después terminamos con el engaño de decir que el resultado del juicio contra la Philip Morris, 7 millones de dólares, también se lo vamos a aplicar a los jubilados porque lo primero fue mal anunciado y quedó mal en la gente. Hay dos cosas que me interesa puntualizar sobre la responsabilidad a la que usted está apuntando al ministro de Economía, Danilo Astori. Sobre el tema de la campaña electoral, ¿hubo deshonestidad intelectual? ¿Nos mintieron? ¿O eventualmente, bueno, Astori dice que el escenario actual, el de ahora, con Brasil que no termina de arrancar, con Argentina que tampoco termina de arrancar, Venezuela cayendo cerca del 10% del PBI, no se podía prever tan grave como se terminó dando? Bueno, mire, yo le voy a utilizar una palabra, perdón, que utilizó el presidente Mujica con respecto a cuando comentaba los ajustes en los periodos anteriores al Frente Amplio. Decía que habían trampeado a los uruguayos. Y yo creo que fue una trampa aquella promesa del 2014, que la agudización de la crisis económica mundial no puede ser una justificación para terminar un año después de decir que no eran necesarios los ajustes, terminar con un ajuste que va a impactar, que se suma al ajuste que hizo a las empresas públicas el 29 de diciembre del año pasado, cuando increíblemente le aplicó un resorte económico vía decreto mediante el cual no le computan el ajuste por inflación a las empresas y entonces terminó en una recaudación importantísima, aparte de las facturas de las principales empresas. Algunas que debiendo bajar no bajaron, como ANCAP, las que crecieron al 9% como la de UTE, y eso termina impactando en la población. Yo creo que hay una enorme responsabilidad del equipo económico en el manejo de las finanzas públicas y prueba de ello que ayer tibiamente, según lo que se me expresa, el propio ministro de Economía está reconociendo errores, pero muy bien, parte de la cosa es reconocer los errores, pero paga Juan Pueblo, paga la gente. La interpelación, ¿va a ser una interpelación donde simplemente van a profundizar, obviamente, sobre estos asuntos, o va a ser también una interpelación propositiva? Es decir, bueno, estamos discutiendo la rendición de cuentas, se está planteando un ajuste fiscal, ¿por qué no vamos por este lado en vez de por este? Mire, nosotros no vamos a andar haciendo ajustes nosotros, ni proponiendo ajustes, pero además no se confiesa en forma pública la estrategia de una interpelación antes de realizarse. Nosotros vamos a cuestionar duramente al gobierno porque me parece que es nuestro papel. Fíjese lo increíble. Alguna gente dice, ¿para qué van a interpelar si tienen mayorías parlamentarias? Y siempre las interpelaciones terminan como termina. Pero a mí me parece que las interpelaciones deben aportarle a la transparencia del debate público. Es nuestra obligación como parlamentarios.
Nosotros somos representantes, empleados de la gente y por lo tanto tenemos que acudir a las herramientas que tenemos y la herramienta que tenemos en este caso para jugar la política económica es la interpelación y por eso la vamos a hacer en el marco de la Constitución para que el país conozca y para que también podamos delinear pensamientos y acciones que se debieron haber tomado, precauciones que se debieron haber tomado. Este ajuste fiscal habla de un populismo tributario. El ajuste que está... Me interesa el término ese. ¿Por qué un populismo tributario? Pero porque es un ajuste al estilo de algunos gobiernos no recomendables de América Latina. Es un ajuste al estilo de algún ajuste que se hizo en la Argentina en el gobierno de Kirchner y quién le sucedió. ¿Es un ajuste kirchnerista? Mire, es un ajuste populista, errado, que no se practica en algunos ítems en ninguna parte del mundo. El ajuste por inflación, el dividendo no utilizado de las empresas, entre otras herramientas que se aplican en una suerte de voracidad fiscal que va a impactar en las empresas, pero va a impactar en los trabajadores, porque no han advertido todavía algo que es fundamental entender, que quizás la lucha pueda hacerse por el salario, pero que también la lucha tiene que centrarse en la defensa de los puestos de trabajo. Y me parece que gravar el trabajo, gravar a las empresas en un ajuste que además no se sabe muy bien cuál es el monto. Hablan de 335 millones de dólares, otro cálculo estriba en 370. Yo creo que va a ser bastante mayor a esas cifras. Y entonces un impacto de un ajuste fiscal termina siendo recesivo, termina afectando el ahorro, termina afectando la inversión, termina afectando el trabajo. Y eso es lo que se debe entender y comprender. A una familia que gane 41.000 pesos, que tiene 30 y pico de mil pesos líquidos en el bolsillo, le terminan por vía de las deducciones aplicando más impuestos, que puede ser poco, pero que para esa familia es mucho. El otro día escuchaba a Jorge Gandini hacer referencia a que quizás habría que poner el ojo, por ejemplo, en el negocio de la inclusión financiera y en las ganancias que eso puede reportar a los bancos para eventualmente recorrer un camino alternativo a esto de gravar a los salarios. Yo un poco chicaneando le decía a algunos legisladores del Frente Amplio cuando los entrevistaba acá que el Partido Nacional se estaba corriendo por izquierda. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta de eventualmente ver el panorama de dónde sacar algunos recursos alternativos para realizar este ajuste que, por lo menos los expertos dicen, es inevitable porque si no la situación del país macroeconómica se va a deteriorar aún más? Mire, hemos conversado con Jorge de ese camino. Es un camino a analizar, a estudiar, se puede llevar adelante. Ahora, creo que lo que tiene que hacer el gobierno es el ajuste del gasto. Es el ajuste de la reforma del Estado que prometió y nunca hizo. La madre de todas las reformas que terminó siendo infértil. Todo lo que significan los gastos de particular confianza. Todo lo que refiere a una cantidad de situaciones que me parece que el gobierno no ha tomado conciencia de cómo administrar de manera eficiente los recursos públicos antes de terminar en ajustes fiscales que terminan gravando a la población. De estas cosas queremos hablar con el ministro de Economía, porque, repito, ha sido el responsable en los 3 gobiernos del Frente Amplio, 3 presupuestos. El presupuesto del año pasado se dijo que era por 2 años, que era un presupuesto bianual. Increíblemente terminó con un presupuesto que va a durar 6, 7 meses, porque la rendición de cuentas lo cambia. Y por vía de decreto tienen facultades para imponer más impuestos. No creo que sea el camino verdaderamente. Se pasa rápido la entrevista, quedan simplemente ya algunos minutos y hay algunos otros temas que no quiero dejar de abordar. Está sobre la mesa la propuesta que realizó
por vía de la audición radial, Luis Lacalle Pou, con relación a abandonar la mesa de seguridad con el gobierno. ¿Usted está de acuerdo? Mire, nosotros tenemos, en primer lugar, una muy buena relación con el doctor Lacalle Pou y con los compañeros del partido. Primera puntualización. En segundo lugar, le voy a decir lo siguiente. La gente nos pide que hagamos algo en materia de seguridad pública. Pero al mismo momento, si interpelamos es porque interpelamos. Si no interpelamos es porque no interpelamos. Si dialogamos es porque dialogamos. Si no dialogamos es porque no dialogamos. Entonces, yo creo que ese tipo de medidas vinculadas a la relación con el gobierno a través de la discusión en la Comisión de Seguridad tienen que ser analizadas, tienen que ser discutidas dentro del directorio del partido y con las autoridades que el directorio del partido quieran involucrar a través de la agrupación parlamentaria, de la bancada de senadores o de diputados. Hay que analizar esto, porque después de abandonar una mesa de diálogo con el presidente de la República, ¿qué queda? No queda nada. Quedarnos en un rincón del Parlamento a criticar permanente, dura y sistemáticamente al gobierno. A mí no me gusta ni el equipo que tiene el Ministerio del Interior, ni la política que sigue. Fíjese, nosotros presentamos 10 proyectos de ley. Bueno, agravantes para penas de drogas, se acogió parcialmente. Se agrava la pena en caso de utilización del hogar para la venta de drogas, se nos dijo que no. Se agrava la figura de encubrimiento y complicidad, se nos dijo que no. Privación de libertad a menores de edad, aumento de penas, se nos ha dicho que no. Mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores, creación de Guardia Nacional, habilitación de las Fuerzas Armadas a la custodia de edificios públicos, responsabilidad de los padres al respeto de los menores infractores. A todos se nos ha dicho que no. Proyecto de ampliación de legítima defensa en el ámbito rural. 10 proyectos se nos han dicho que no, salvo a uno parcialmente. Entonces, nos sentimos incluso responsables porque fuimos quienes salimos duramente en Semana Santa, en Semana de Turismo, a criticar y decir que íbamos a presentar un paquete legislativo. Después de eso se convocó al diálogo sobre la seguridad. Se resolvió ir. Bueno, yo creo que hay que analizar este tema con tranquilidad, con los compañeros. Si lo interpreto, usted está de alguna manera molesto porque las propuestas del Partido Nacional son recogidas de manera muy somera o parcial, pero a su vez tampoco está convencido de abandonar la mesa de diálogo. No, interpreta bien. A mí no me satisfacen los resultados de la mesa de diálogo. Creo que no tenemos las suficientes respuestas, más allá de que hay 4 proyectos que están en media sanción pero que todavía no son ley. Ahora, me parece que el diálogo con el presidente en una relación democrática debe de cuidarse porque es el diferencial del sistema político. Y entonces, frente a esto, yo creo que hay que discutirlo en profundidad dentro del directorio del partido y adoptar una posición en consecuencia. Quizás, como lo hemos conversado con algunos compañeros, se pueda decretar una suerte de impasse hasta que verdaderamente se aprueben algunas leyes, pero yo creo que más hacemos por la gente, intentando un diálogo, aunque tenga pocas respuestas, que quedándonos fuera del diálogo. Es mi posición. O sea, como posición, mejor sería quedarse. Respetando, por supuesto, la de los compañeros que piensan diferente. La diversidad dentro de un partido yo creo que es importante y el Partido Nacional tiene esa diversidad. Y ahora, apelo al Jorge Larrañaga que no se pone el cassette, porque si algo lo ha caracterizado a usted en los últimos años en su gestión es muchas veces decir las cosas aunque incomoden. ¿Le hubiera gustado que Lacalle Pou lo hubiera consultado, que hubiera una posición pública común del Partido Nacional en lugar de salir él a plantear su posición?
Mire, antes de salir el doctor Lacalle Pou estuvo conversando conmigo telefónicamente. Yo no puedo no decir la verdad. Y obviamente él tiene el derecho de expresar su opinión, como yo tengo el derecho de expresar la mía hoy acá. ¿Que presentan matices y diferencias? Sí. Y yo creo que eso es legítimo. Yo fui partidario del diálogo, soy partidario de dialogar. Yo voy a interpelar al ministro de Economía y seguramente va a ser una interpelación dura. Ahora, como integrante de la oposición, no puedo cortar las posibilidades de diálogo que tenga en los temas que sean, porque por menores que sean los resultados que se logren, siempre vamos, a mi modo de ver las cosas, a servir mejor a los uruguayos si estamos en donde podemos cortar el bacalao y donde podemos sacar una respuesta para la gente, que es lo que a mí me obsesiona. Si no, la lucha política se transforma en una suerte de enfrentamiento estéril que no termina en resultados y que termina frustrando a la gente. La última y en 30 segundos. Queda clara cuál es su posición y queda clara cuál es la posición de Lacalle Pou. También queda claro que usted pide discutirlo en la interna del Partido Nacional. ¿Lo que se resuelve en el Partido Nacional es lo que se hace o eventualmente puede pasar que, porque es representante de Alianza Nacional y es representante del sector de Lacalle Pou, puede pasar que siga negociando un sector del Partido Nacional y otro no? No se me adelante. Nosotros si proponemos una resolución del partido y de los órganos partidarios, podrá no gustarnos, pero vamos a acatar las resoluciones. Lo que se resuelve ahí va a ser lo que se va a hacer. Vamos a seguir pensando y abogando por el diferencial del sistema político. A mí esa carrera que alguna gente y que los propios compañeros más cercanos nos empiezan a decir, no hay que cortar con el gobierno, hay que enfrentarse al gobierno. Bueno, nosotros nunca dejamos de ser la oposición, somos la oposición. Partido Nacional es la oposición. Lo que no puede ser, es que por dialogar no somos oposición, o que somos más oposición por no dialogar. Eso me parece que no. Somos oposición dialogando o no dialogando sobre algunos temas con el gobierno. Y esto me parece importante reafirmarlo, porque el diálogo resume la fortaleza, la responsabilidad, la serenidad. Ojo, no estoy expresando esto en alusión a lo que pueda haber dicho o por lo que sostenga el propio doctor Lacalle Pou. Me parece que hay una diferencia. La tuvimos al inicio, si era bueno ir al diálogo. Nosotros defendimos la posición de ir al diálogo. ¿De ir usted? No, de ir los blancos, de ir el Partido Nacional, y de exponer en la mesa nuestros pensamientos. Ahora, después, sobre los resultados, bueno, habrá que analizarlos con serenidad y poder buscar aquel camino que cumpla mejor con la gente. Somos empleados, repito, de los uruguayos. Senador, le agradecemos por su presencia esta mañana. Muchísimas gracias, Nicolás, y lo felicito por la mañana aquí en el canal. Le agradecemos. La pausa y enseguida estamos de vuelta.